Tenía que casarme. Esa es la afirmación más audaz de todas, ¿verdad? Supongo que se necesitan dos para bailar un tango. Así que tuve que decir que Maddie y yo teníamos que casarnos porque, de lo contrario, habría sido un poco solitario estar allí solo. Pero incluso esa afirmación es solo una media verdad, porque si no hubiéramos querido de todos modos, simplemente no habría sucedido. James, Maddie, mi novia constante durante los últimos 12 meses o algo así, habló un buen viernes por la noche. Tengo noticias para ti. ¿Buenas o malas noticias? Le sonreí, mirando a mi otra mitad, una rubia de 1,50 m, delgada y bastante hermosa. No estoy segura, James. Maddie sonrió un poco nerviosa. Podría ir en cualquier dirección. Depende de ti. El resto de la conversación no necesita ser recordado para mostrar a dónde llevó. Basta con decir que en cuestión de momentos estábamos en los brazos del otro, profesándonos nuestro amor y tratando de decidir cuándo convertiría a mi novia recién embarazada en mi esposa recién embarazada. Cuando sea conveniente para tu familia, ofreció Maddie. No me queda familia después de que tía Beth muriera, y no hay nadie en Leicester con quien sea particularmente amiga. Era la verdad. Tal vez triste, pero la verdad. La pobre Maddie había perdido a sus padres de niña en un accidente de motocicleta y, después de varios años en hogares de acogida, finalmente fue acogida por tía Beth, una vieja amiga de la madre fallecida de Maddie, que vivía cerca de Leeds. La pobre tía Beth falleció solo unas semanas antes de que tuviera la oportunidad de conocerla. Estaba en Canadá por negocios cuando ella murió, y para cuando regresé, Maddie ya había llegado a Leeds para el funeral y todo estaba hecho y enterrado, literalmente. ¿Qué hay de Tom, el hijo de Beth, Maddie? Pregunté, algo reacio, ya que en ocasiones anteriores, cuando se trataba de él, ella había interrumpido la conversación. Una vez fuiste cercana a Tom, ¿no te gustaría que estuviera presente este día? Tom está en la cárcel, James, respondió Maddie, la irritación evidente en su voz. Te lo he dicho antes, no quiero hablar de él. Vaya. No debería haber mencionado a Tom. Sabía que estaba cumpliendo una condena por orden de su majestad, pero no sabía por qué ni dónde. Tema delicado. Mejor cambiar de tema rápidamente. Mis padres están jubilados, así que creo que cualquier fecha les vendría bien. Cuanto antes mejor. Mi futura esposa, James, sonrió, acariciando su vientre plano, y su enojo fue olvidado. Llámales ahora mismo. Y así lo hicimos. Solo 4 semanas después nos unimos en matrimonio en la oficina del registro en Bedford, donde vivíamos. En presencia de un pequeño grupo de mis parientes y nuestros amigos mutuos, viajamos a las Indias Occidentales, donde tuvimos una luna de miel maravillosa. Pero todavía pasaron algunas semanas después de regresar cuando el vientre de Maddie comenzó a mostrar signos de nuestro primer hijo, Beth. Así es como llamamos al pequeño bulto de alegría que eventualmente vino al mundo gritando con un juego completo de dedos y pies y un par de pulmones que prometían algunas noches sin dormir. El nombre de mi madre era demasiado largo y pasado de moda, así que nuestra hija fue nombrada en honor a la mujer que Maddie consideraba su madre. Me pareció apropiado, y Maddie me amó por eso. La vida de casados fue maravillosa y, aunque no afirmo que nunca tuvimos desacuerdos, Maddie y yo nos llevamos bien juntos con nuestra encantadora hija. A medida que Beth comenzó a madurar, se volvió rubia y hasta apareció un toque de rojo en su cabello con la luz adecuada. A diferencia de mí, con mi tez morena y cabello completamente negro, Maddie era una rubia ceniza. Así que Beth tomó el ejemplo de su lado de la familia. Sin embargo, la pequeña Beth tenía más de mi temperamento. Raramente se enfadaba o incluso lloraba, a diferencia de Maddie, que siempre tendía a ser demasiado emocional. Una buena mezcla, se podría decir. Lo mejor de ambos lados, aunque, por supuesto, nunca fui lo suficientemente valiente como para sugerir tal cosa a mi querida esposa. Habíamos estado casados por casi 4 años, y Beth ya tenía 3 años cuando de repente las cosas salieron mal en la casa Dawson. Beth. Era su alegre ser habitual,
y yo estaba más que contento con mi vida. Pero Maddie claramente no estaba feliz. Renunció a su trabajo justo antes de que naciera Beth, y como yo ganaba buen dinero, nunca volvió. Para entonces vivíamos en un bonito pueblito al norte de Bedford, y 2 o 3 veces por semana, Maddie llevaba a Beth a Bedford para hacer compras, llevarla a la clínica o simplemente reunirse con amigos con los que solía trabajar. Sí, y cuando yo estaba cerca, a veces nos encontrábamos para almorzar, lo cual era muy agradable. Pero últimamente ella volvía a casa muy pensativa después de sus viajes a la ciudad y claramente algo la molestaba. Maddie había sido propensa a periodos de mal humor en las primeras semanas que habíamos estado saliendo después de que un amigo mutuo nos presentó. Obviamente, era debido a su preocupación de que nos habíamos metido en una relación seria bastante rápido, pero ella lo había dejado de lado hace mucho tiempo. Pregunté cuál era el problema, por supuesto, pero todo lo que obtuve fue un buen y antiguo movimiento de cabeza. Consideré la posibilidad de que estuviera teniendo una aventura con algún tipo, pero siempre tenía a Beth con ella, así que no parecía ni remotamente posible. Como resultó, tenía razón en esa suposición. Pero podría haber sido mejor si ese fuera el caso. ¿Qué pasa, Maddie? Le exigí finalmente con más insistencia. Cuando se derrumbó por completo, me miró y simplemente me miró tristemente por un tiempo antes de hablar. Creo que te debo una explicación, James. De todas formas lo vas a descubrir pronto, así que mejor termino con esto. ¿Descubrir qué? Pregunté, y sus palabras me llenaron de temor. ¿Estaba enferma? ¿Había algo mal con nuestra hermosa hija? Acuesta a Beth, querido, sugirió con un suspiro. Luego baja y hablaremos. Está bien. Arropé a la pequeña Beth y la llevé arriba, contento de que estuviera tan somnolienta y no insistiera en que me quedara a leerle un cuento. Quería bajar y averiguar cuál era el problema. Si lo hubiera sabido en ese momento, me habría quedado con Beth más tiempo. Caray, si hubiera sabido lo que iba a pasar, tal vez nunca habría salido de su dormitorio. Ven y siéntate aquí, James, me dijo Maddie, señalando una silla al otro lado de la mesa donde ella estaba sentada, no junto a ella, lo cual no era una señal tranquilizadora. James, querido, comenzó tomando una respiración profunda antes de continuar, has preguntado por Tom unas cuantas veces y nunca te he dicho nada, ¿verdad? No, estuve de acuerdo. Siempre me evades. Bueno, es hora de contarte sobre Tom, continuó Maddie en no más que un susurro. Tom es un par de años mayor que yo, y cuando era más joven era como un hermano mayor para mí después de que fui a vivir con él y su madre. Parece bastante normal, añadí, para animarla. Sí, pero las cosas cambiaron cuando crecimos, James, continuó Maddie, evitando mi mirada. No estábamos realmente relacionados, y nos convertimos en, bueno, novio y novia. Solo asentí, preguntándome a dónde iba esta conversación y sospechando que no me iba a gustar. Luego, al entrar en la adolescencia, nos convertimos en algo más, mucho más. ¿Y qué pensaba su madre de eso? Pregunté, tratando de mantener mi voz calmada y sin pensar demasiado en lo que mucho más significaba. Ella estaba a favor. Tom era un chico un poco salvaje, como su padre antes de morir en su motocicleta. Nunca te lo dije, pero la razón por la que mis padres y Tom eran tan amigos es porque todos eran motociclistas, ángeles del infierno, y todos los ángeles del infierno, exclamé completamente sorprendido. Sí, respondió Maddie. Los 4. Pero tus padres también murieron en un accidente de bicicleta, ¿no es así? Sí, murieron, admitió Maddie tristemente. Iban en un gran grupo a Brighton por una semana cuando tomaron una curva demasiado rápido y se estrellaron. ¿Y el padre de Tom? Pregunté cautelosamente, ya sabiendo los detalles de la muerte de sus padres pero preguntándome si había más. Sucedió solo 4 meses después, cuando iba camino al trabajo. Lo atropelló un camión, y la tía Beth perdió a su esposo y a 2 de sus mejores amigos en un periodo tan corto de tiempo que nunca volvió a subirse a una moto. Llegó a odiar esas cosas.
Bueno, eso es comprensible. Simpatizaba, nunca me gustaron esas cosas. En mi mente, cualquier cosa que viajara por las carreteras con dos ruedas era una bicicleta si no tenía motor, o la mitad delantera o trasera de un automóvil si lo tenía. Entonces, la tía Beth me acogió y me crió como su propia hija, continuó Maddie. Pero estaba a favor de que Tom y tú estuvieran juntos. Sí, estaba a favor, continuó Maddie, y toda su actitud indicaba que estaba medio sumida en esos días. Como dije, Tom era un verdadero hombre salvaje, extremadamente aficionado a las motocicletas y las corría sin ningún miedo, igual que su padre. Beth odiaba la idea de lo que podría pasarle, y supongo que pensaba que yo podría ser una buena influencia para él. ¿Y lo fuiste? Supongo que no. Maddie suspiró. De hecho, fue al revés, y terminé siendo tan salvaje como Tom. Éramos parte de una pandilla de motociclistas, y hacíamos todo tipo de cosas que no deberíamos haber hecho, muchas cosas que legalmente no deberíamos haber hecho. ¿Te refieres a exceder el límite de velocidad? Pregunté. Sí, claro. Pero muchas otras cosas también. Todos teníamos una gran reputación con la policía local. ¿Es así como Tom terminó encarcelado? Especulé en voz alta, todavía tratando de asimilar que mi querida y dulce esposa joven había sido una vez una motociclista. Al menos eso podría explicar el tatuaje en su trasero, que nunca quiso explicar. Maddie no respondió de inmediato, solo se quedó allí pareciendo reunir fuerzas para decirme algo. En parte, finalmente murmuró, y esperé a que continuara. Estábamos con el club de motos una noche y de regreso de Manchester cuando nos detuvimos para encontrarnos con otro grupo. Sabíamos que Tom estaba montando su nueva Honda conmigo en la parte trasera, y yo estaba rogándole desesperadamente que me dejara probarla. En realidad, no tenía licencia, aunque había montado una Suzuki menos potente que tenía antes, pero nunca había probado nada tan pesado y poderoso como su nueva moto, así que no quiso. Esto me molestó, y como una tonta, comencé a coquetear con otro motociclista llamado Mike que andaba con otra pandilla. Sabía que siempre le había gustado, y lo intenté con él algunas veces. Ya que estoy siendo honesta, admitiré que él y yo teníamos un poco de historia cuando Tom no estaba. Por supuesto, nunca llegamos demasiado lejos, pero hubo algunas veces que fuimos más allá de solo besarnos. No puedo creer lo que estoy escuchando, Maddie, jadeé. Me parecía casi imposible que la madre de mi hijo pudiera comportarse de esa manera. Todo esto fue hace unos años, James, respondió con una mirada de remordimiento. Ahora soy unos años mayor y mucho más sabia que entonces, querido. ¿Estás seguro de que quieres que continúe? Sí, continúa, Maddie, le dije. Todo esto fue antes de conocerte. Admito que me sorprende todo esto, pero no afecta mis sentimientos por ti de ninguna manera. Mi esposa dejó escapar otro pesado suspiro y me sonrió tristemente, pero permaneció en silencio y tuve que hacer un gesto de nuevo para pedirle que continuara la historia. Tom, Dios lo bendiga, se puso muy celoso de la forma en que yo estaba actuando, y las dos pandillas comenzaron a tener una especie de disputa entre ellas. Se estaba gestando un problema, pero yo, tonta vaquita, seguía disfrutando del caos que estaba creando. Finalmente, Tom se acercó e intentó alejarme de Mike, pero no quise moverme. Le dije a Mike que Tom estaba siendo grosero conmigo y que no me dejaba montar su Honda y que le dejara probar su Kawasaki. No había ninguna posibilidad, ya que la moto de Mike era incluso más potente que la Honda, pero él siguió el juego conmigo. ¿Te dejó montarla? No, dije. No había ninguna posibilidad, pero quería que me subiera al asiento trasero con él y despegar. 2 o 3 de sus amigos estaban como animándolos a ambos, pero al mismo tiempo tratando de calmarlos. Pero luego Mike fue aún más lejos y dijo que sí me quitaba la blusa y montaba en su espalda con él. Después él me dejaría tomar el control. ¿En topless?, exclamé incrédulo. ¿Qué hizo pensar a ese idiota que harías eso? Porque lo he hecho antes, James. Varias veces. Me despertó bruscamente.
Solo en la parte trasera con Tom, por supuesto. Me cuesta aceptar todo esto, Maddie, le dije, sacudiendo la cabeza mientras mi estómago daba vueltas. No es como la chica que conocí y me casé. Te lo he dicho antes, James, ahora soy más vieja y sabia, pero en ese momento era, bueno, divertido. Terminé por ella, a lo que asintió y continuó tratando de mantener una sonrisa en su rostro. Jesús, Maddie, murmuré. Eras una verdadera perra en ese entonces, ¿verdad? Supongo que sí, respondió calmadamente. Pero tienes que darte cuenta de que en una multitud como esa, los chicos son reyes y las chicas son tratadas casi como propiedad en público, si no en privado. Cuando una chica tenía la oportunidad de dominar a uno de los chicos, era una verdadera emoción. Supongo que esa es una de las razones por las que había tantas peleas por mujeres. ¿Entonces te dejó probar la onda?, pregunté. Sin embargo, eso pronto cambió, ¿no? Sí, continuó. Me puse mi chaqueta, besé a Mickey en la mejilla para molestar a Tom, y luego fui con él a su onda. Estaba realmente enojado conmigo, pero cumplió su palabra, y en unos minutos yo estaba conduciendo lentamente por el estacionamiento con Tom en el asiento trasero. Me encantaba, y para entonces, creo que incluso Tom empezaba a estar bien con ello, ya que lo estaba haciendo tan bien. Y luego todo se fue al carajo. ¿Qué pasó?, pregunté impacientemente. Aparentemente enfurecía a Mickey y él, acercándose en su Kawasaki, empezó a acosarme. Tom empezó a enojarse y me dijo que parara, pero por supuesto, yo sabía mejor y empecé a ir más rápido. Luego Mickey salió del estacionamiento y rugió por la carretera, y aunque Tom me estaba gritando, lo perseguí. En ese momento, no pude evitar notar que las lágrimas aparecían en los ojos de Maddie, y parecía que estaba a punto de estallar en llanto. Me acerqué y la abracé, instándola a tomarse su tiempo, pero sacudió la cabeza y continuó, empezando a sollozar. Mientras terminaba su historia. Mickey conducía cada vez más rápido, y como una idiota, lo perseguí. Era emocionante, y ignoré los gritos de Tom para que me detuviera y seguí adelante. En este punto, Maddie estalló en llanto, sollozando tan lastimosamente que no pude entender lo que me estaba diciendo. Y pasaron varios minutos más antes de que pudiera terminar su historia. Para entonces, ya había adivinado que no iba a terminar felizmente, y no me equivocaba. Mickey se quedó atrás y estaba conduciendo a nuestro lado, animándome a ir más rápido, y Tom estaba volviéndose loco, golpeándome en la espalda para que desacelerara, pero no estaba desacelerando. Traté de pasar a Mickey, pero no pude hacerlo. Perdí el control. ¿Qué pasó, Maddie?, pregunté suavemente, abrazándola mientras lloraba en voz alta, recordando la experiencia obviamente horrible. La onda se deslizó bajo mí y chocó contra el coche de Mickey. No me di cuenta de lo que había pasado, y lo siguiente que supe fue que desperté en el hospital algún tiempo después en una especie de coma. Tenía un golpe bastante fuerte en la cabeza, pero afortunadamente para Tom, él estaba más o menos ileso. ¿Y Mickey?, exigí. ¿Qué le pasó, Maddie? Muerto. ¿Muerto? Sí, muerto. Mierda, eso es correcto. Pero entonces, ¿qué pasó, cariño? No entiendo. Tú estabas conduciendo la motocicleta y Tom solo era un pasajero. ¿Cómo terminó él en la cárcel? Él se echó toda la culpa, James. Ella sollozó. Para cuando recuperé el sentido y pude darme cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor, ya era demasiado tarde. Tom le dijo a la policía que él era el que estaba en el asiento delantero y asumió la culpa. Pero no era él, Maddie, protesté. Eras tú. Lo sé, pero ¿por qué haría eso, cariño? Busqué una explicación. ¿Por qué asumiría la culpa? Porque me amaba, respondió simplemente. Yo era su mujer y quería protegerme. Mierda. Exactamente. Para entonces estábamos hartos, y ninguno de los dos quería hablar más del tema.
Así que nos acomodamos en el sofá y nos quedamos en silencio por un rato. Parecía mucho tiempo. Finalmente me di cuenta de que había más en la historia, y tenía que descubrirlo todo. ¿Qué más quieres contarme, Maddie? Pregunté por fin. Debe haber más en las acciones de Tom de lo que me has dicho hasta ahora. Por supuesto que tienes razón, admitió Matty en ese momento. Lo creas o no, Tom tenía un historial limpio con la policía. Lo habían detenido algunas veces, le dieron multas por exceso de velocidad y cosas así, pero nada más que eso. Mike no se veía tan mal después del accidente, así que Tom no pensó que fuera a salir algo serio de eso y le dijo a la policía que él estaba en el asiento del conductor. A diferencia de Tom, yo tenía un par de antecedentes penales y él tenía miedo de que me procesaran, así que al decidir que no era tan grave, asumió la culpa. Tenías 2 antecedentes penales, murmuré, preguntándome qué otras revelaciones me esperaban. Jesús, Matty, ¿eras un criminal? No exactamente, James. Matty sonrió con culpabilidad. Ya te he contado sobre los casos en los que me he metido. Ambos eran por exposición indecente. ¿Qué? Andar desnudo en una bicicleta por el campamento es una cosa, pero a la policía no le gustó que lo hiciéramos en el centro de la ciudad. 2 veces. Inquirí. Más de 2 veces, susurró Maddie. Me atraparon 3 veces, pero me dejaron ir la primera vez. No sabía si podía soportar mucho más, pero continuó explicando cómo Mike había empeorado de repente y se había salido del juego, y Tom había mantenido su historia para proteger a Maddie. Cuando el caso fue a juicio, su caso se hundió y terminó recibiendo una sentencia inesperadamente grande. Parece que le debes mucho a ese Tom, Maddie. Suspiré cuando se detuvo. ¿Cuándo sale? Ese es el problema, James. Le quedan algunos años por delante, pero acabo de enterarme de que le van a conceder la remisión por buen comportamiento y saldrá muy pronto. ¿Cuándo? El jueves. Me sorprendió, pasado mañana. Por eso he estado alterada las últimas semanas. Jesús, qué lío. Apoyé mi cabeza en mis manos y pensé por un rato. Maddie realmente le debía mucho a este tipo, y por mucho que lo dudara, sabía que no podía simplemente pedirle que lo dejara después de lo que había hecho por ella. No me gustaba ni un poco, pero ella era mi esposa. La amaba y sabía lo que tenía que hacer. Pobre tipo. Mientras estaba en la cárcel por algo que ni siquiera hizo, su madre murió y su novia se casó con otra persona. Supongo que no tiene a dónde ir cuando salga, ¿verdad? Pregunté en silencio, rezando para que mi suposición no resultara ser correcta. No realmente. Me decepcionó. La casa de su madre solo está alquilada y ha perdido contacto con sus viejos amigos y conocidos. Espera un momento. Me he perdido algo. ¿Cómo sabes eso, Maddie? Le pregunté. ¿Cómo sabes tanto sobre él si está en prisión en algún lugar del norte? No está en el norte, James, respondió Maddie tan en voz baja que apenas la oí. Lo estuvo, pero se metió en peleas allí y fue transferido. ¿A dónde? Pregunté, ya sabiendo cuál sería la respuesta antes de que las palabras salieran de mi boca. A la prisión de Bedford, murmuró. Aquí mismo, en la prisión de Bedford. Qué maldita coincidencia, comenté sarcásticamente. Lo siento, querido James. Sé que debería habértelo dicho hace mucho tiempo, pero seguí evitándolo y cada vez se me hacía más difícil decírtelo. Me sentí atrapada y no sabía cómo salir de eso. ¿Así que fuiste a Bedford a menudo a visitarlo? No todo el tiempo, pero se encogió de hombros pero no terminó. Las lágrimas seguían rodando lentamente por su mejilla y nos quedamos mirándonos, preguntándonos qué decir a continuación. Me mudé aquí para estar cerca de él, James. Pensé que funcionaría, pero no contaba con conocer a alguien más. Cariño, no esperaba conocerte a ti. Simplemente no me permití pensar que me enamoraría de otro hombre. ¿Qué vamos a hacer ahora,
Matty? No lo sé, James. Como dije, sabía lo que tenía que hacer. Ni siquiera conocía al tipo. Pero Matty le debía una gran deuda de gratitud, y ella era mi esposa. Hora de demostrar. Muestra de generosidad. Mira, Matty, comencé. No me gusta la idea, pero supongo que podría venir y quedarse aquí unos días, solo el tiempo suficiente para que encuentre un lugar propio. Quizás podríamos ayudarlo con unos pocos chelines para que empiece. No puedo, James. ¿Por qué no?, pregunté, sintiéndome algo aliviado de que no le pareciera una buena idea. No creo que le convenga, James. ¿Por qué demonios no?, gruñí, pensando que mi sugerencia era bastante razonable dadas las circunstancias. No sabe sobre ti, James. Él no sabe. Tom no sabe que estoy casada, James. Lo siento, cariño, pero nunca tuve el valor de decirle eso, y todavía piensa que estoy esperando a que él se vaya. He arruinado todo, ¿verdad? Oh, mierda. Exactamente. Capítulo siguiente. El resto de la noche pasó como una pesadilla. Nos evitamos, tratando de averiguar en nuestras propias mentes qué hacer. Cuando finalmente volvimos a hablar, traté de hacerle entender que la próxima vez tendría que decirle la verdad a Tom porque cuanto más lo postergara, más difícil sería. Estaba muy enojado con ella por ser tan estúpida, especialmente porque normalmente era una persona tan organizada y honesta. Pero Maddie era mi esposa. La amaba con locura. Y, por supuesto, necesitaba pensar en nuestra hija, Beth. Sí, Beth. Aquí está la cosa. Me di cuenta de que Maddie todavía tenía sentimientos fuertes por Tom, aunque no insistí en el tema. Pero Maddie y yo teníamos a Beth, así que no me preocupaba lo que ella había amado durante mucho tiempo. Realmente quería insistir en que ella le dijera a este tal Tom que se alejara, pero en el fondo sabía que eso sería un error. Maddie tenía que lidiar con esto por su cuenta, y mi trabajo era ayudarla a hacerlo. Al día siguiente, el día antes de que él fuera liberado, Beth fue a visitar a Tom y decirle la verdad. No fue fácil, pero tenía que hacerse, y me tomé el día libre para estar allí cuando ella regresara, sabiendo que necesitaría mi apoyo. La esperé en casa, con las entrañas revueltas, preguntándome en qué estado volvería. Hola Maddie, la saludé en la puerta cuando bajaba por el sendero hacia el jardín. ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo tomó Tom? No lo tomó, respondió, algo desconcertada mientras pasaba a mi lado. ¿Qué quieres decir con que no lo tomó? No se lo dije, James, respondió Matty sin mirarme. Estaba tan emocionado, como si fuera el mejor día de su vida. Simplemente no pude hacerlo, James. No pude romper su corazón cuando estaba tan feliz. Por el amor de Dios, Maddie, comencé con enojo. ¿Crees que se sentirá mejor mañana? ¿Crees que estará menos molesto? Crece de una vez, mujer estúpida. No voy a decirle eso mañana. Tom. Matty soltó. He tomado mi decisión, James, y lo siento, pero voy a darle unos días de felicidad antes de destruirlo. Es lo menos que le debo, James. Cueste lo que cueste. Me quedé con la boca abierta mientras comprendía lo que mi esposa había dicho, unos días de felicidad. Ansioso, pregunté. Sí, James, respondió finalmente levantando la cabeza con una expresión determinada en su rostro. He reservado una habitación de hotel en la ciudad para mañana por la noche y tengo la intención de devolverle a Tom lo que ha hecho por mí. De ninguna manera, Maddie. Le grité. Si crees que voy a quedarme mientras otro hombre entretiene a mi esposa, tienes otra cosa en que pensar. Jesús, mujer, sé que le debes mucho, pero esto es ridículo. No puedes detenerme, James. Ella me gritó de vuelta. Es mi decisión, mi cuerpo, y voy a hacer lo que sé que debo hacer. Le debo tanto, James, por favor trata de entender. Sí entiendo.
¿Vas a dejar que otro hombre te entretenga? Eso no va a pasar, Maddie. Simplemente no va a pasar. Ya he tomado una decisión, James. De ninguna manera. Maddie. Lo haré. James, cariño, por favor. ¿Por qué no puedes entender? Entonces, puede que no esté aquí cuando regreses. Maddie, amenacé, si dejas que te entretenga aunque sea una vez, nuestro matrimonio se irá al traste. Esperaba que fueras más. Entender, James. Empezó a suplicarme. Sabes la situación en la que estoy y tengo que hacer esto. Por favor, James, trata de entender. No hay nada que entender. Exclamé enojado. Entonces no hay nada de qué hablar. Gritó de vuelta. Maldito seas, James. ¿Por qué no puedes entender? No te estoy quitando nada. Maldito seas al infierno. Hazlo. Y hemos terminado. Que te jodan, miserable bastardo. Terminó y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe y dejándome allí parado, desconcertado. Y eso fue todo. Intenté hablar con ella más tarde esa noche, pero cuando quedó claro que no iba a ceder, simplemente me calló. Quería estrangular a esa estúpida vaca y no podía creer que no pudiera ver lo que estaba haciendo a nuestra relación. ¿Qué pasa con Beth? Oh Dios, ¿qué pasa con la pobre Beth cuya vida está a punto de ser destrozada? Me levanté bastante temprano, dormí en el dormitorio de invitados, levanté a Beth, la vestí y le preparé el desayuno. No iba a quedarme y ver a Maddie salir a cometer un acto de adulterio, y planeé llevarme a Beth conmigo para que no estuviéramos allí otro día libre del trabajo. Pero qué demonios. Nos vemos mañana, James, murmuró Maddie, besuqueando y mimando a Beth mientras yo estaba a punto de irme. Puede que sí, puede que no, murmuré de mala gana, apartándola cuando intentó besarme también. Por favor, no seas así, James, sollozó. Todo va a estar bien, cariño. Te lo prometo. No va a estar bien. Maddie, por favor, cambia de opinión. ¿Qué le pasó a mamá? Intervino Beth mientras su madre comenzaba a llorar. Solo está siendo tonta, cariño, respondí, la recogí en mis brazos y sin decir otra palabra salí corriendo por la puerta. En general, el día con Beth no estuvo tan mal. Empezó con una visita al zoológico en Vipsnade y terminó, bastante predeciblemente, en McDonald's. Decidí que realmente debería pasar más tiempo caminando con mi hija, aunque la perspectiva de hacerlo solo en el futuro no me atraía mucho. Realmente traté de entender cómo se sentía Maddie con este problema y pude entender lo difícil que era para ella. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía estar de acuerdo con sus acciones. Luego intenté ponerme en los zapatos de Tom y también me costó mucho. El pobre tipo fue a la cárcel por amar a una mujer y, ¿qué hizo la vaca con él? Maldita sea, qué fastidio. ¿Cuándo viene mamá a casa? Preguntó mi pequeña hija cuando llegamos a casa. Salió por la noche, cariño, le dije, tratando de sonar alegre. Volverá pronto. ¿Con quién se fue, papi? Solo con una amiga, respondí, sin querer difundir la palabra. ¿Es con Tom? Luego me sorprendió, nunca había considerado la posibilidad de que mi hija supiera algo sobre él. ¿Cómo sabes sobre Tom? Pregunté nervioso. Mamá y yo lo visitamos, papi, cuando vamos a Bedford. No es muy agradable allí, pero mamá dice que no puede vivir con nosotros porque las personas de allí dicen que debe quedarse donde está. Miré a mi pequeña hija con desconcierto. Qué perra resultó ser mi amorosa esposa a mis espaldas. No solo había engañado a Tom y a mí, sino que había llevado a nuestra hija a ver a ese bastardo en esa maldita prisión. Comencé a preguntarme si siquiera conocía a mi esposa. Mamá dijo que Tom saldrá pronto, papi, continuó Beth. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tendrá que vivir en ese lugar asqueroso,
cariño, le dije sin dudar. Oh, bien, respondió ella. Es muy agradable, Tom. ¿Podrá venir a vivir con nosotros entonces? No lo creo, Beth, respondí tristemente. Simplemente no creo que sea posible. Esa noche fue horrible y simplemente no quería acostar a mi hija. Fue una de esas raras ocasiones en que ella tuvo que decirme que estaba cansada y quería ir a la cama. Eventualmente se quedó dormida en mis brazos y la sostuve un rato más antes de finalmente rendirme y llevarla al dormitorio, sin encontrar placer en ello. Pensar en tener que pasar el resto de la noche solo. La llamada telefónica ciertamente no ayudó. Hola, cariño, me saludó Maddie cuando contesté el teléfono a regañadientes. ¿Qué quieres? Respondí groseramente. Por favor, no seas así, James, me suplicó. Solo estoy llamando para asegurarme de que ambos estén bien. Beth está bien, le dije. Ya está en la cama. ¿Y tú, James? Maddie titubeó. ¿Estás bien? ¿Has hecho esto antes? Le pregunté enojado, ignorando su pregunta. Por favor, James. ¿Ya te ha entretenido? Repetí aún más fuerte, interrumpiéndola. James, contesta la maldita pregunta, ¿de acuerdo? Le grité. Sí, murmuró Maddie en respuesta. Ya ha pasado 2 veces y volverá a pasar cuando él regrese. Espero que lo hayas disfrutado mucho, zorra infiel. Lo hice. Ella gritó en mi teléfono, su temperamento igual al mío. Y además, él sabe cómo complacer a una mujer. Hubo silencio después de esa declaración mientras yo me estremecía ante sus palabras y ella aparentemente se daba cuenta exactamente de lo que me había dicho. James, cariño. Gritó desesperadamente después de unos momentos. No quise decir eso, cariño. Te juro que no quise. No sé cómo terminó esa frase. Mi ego se fue al infierno y regresó y mi corazón se hizo añicos en pedazos pequeños. Lentamente y con propósito, volví a colocar el teléfono en el soporte y me quedé mirándolo con lágrimas en los ojos. Efectivamente, unos segundos después comenzó a sonar de nuevo, pero agarré el cable y lo desenchufé. Cuando mi teléfono celular empezó a sonar un minuto después, intenté desesperadamente apagarlo, fallé, y lo arrojé contra la pared con todas mis fuerzas. Dejó de sonar, haciéndose pedazos, y me quedé en silencio, con grandes lágrimas corriendo por mis mejillas. Para entonces, me quedé allí y sollocé. Sollocé mientras mi esposa esperaba a que su amante regresara y la atendiera. Sollocé mientras veía cómo la devastadora soledad me envolvía, odiando al mundo entero y casi todo lo que había en él. Me quedé allí probablemente 1 hora o más, medio preguntándome y medio esperando que Maddie apareciera y arreglara las cosas. Pero eso era imposible. Y, por supuesto, no regresó. No fue hasta que pensé en mi bebé Beth, que me animó, dándome cuenta de que tendría que ser valiente por ella. Ella era todo lo que tenía, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Me preparé una taza de té, la solución a todos mis males, y me senté a pensar en cómo cambiaría mi vida. ¿Podría recuperar a Maddie? Dios, qué pregunta. Todos mis sentidos me decían que no, pero mi corazón hablaba de manera diferente, casi en un idioma que apenas podía entender. Lo único de lo que estaba seguro era que, por el bien de Beth, tenía que ser fuerte. Lucharía hasta el final para mantenerla conmigo, sin importar cuánto lo intentara Maddie. Sentía que incluso estaba dispuesto a aceptar a Maddie de vuelta por el bien de Beth. Pero, ¿a quién estaba engañando? Quería a Maddie de vuelta por mi propio bien, sin importar lo que ella hiciera. Pero sabía que nunca sería lo mismo. No funcionaría y no sucedería. Y gimoteé de nuevo, pensando en lo que estaba a punto de pasarle a la pobre y dulce niña que dormía tranquilamente arriba, ajena a la agitación a su alrededor. Maldita seas, Maddie. ¿Por qué harías eso a las personas que te aman? Capítulo siguiente. A la mañana siguiente,
me desperté con algo acariciando mi cara. Despierta, papi, escuché a través de mi cerebro nublado. ¿Por qué no te fuiste a la cama anoche? Buenos días, cariño, la saludé somnoliento. Solo me quedé dormido en el sofá y olvidé ir a la cama. Papi tonto, Beth se rió. Mamá pensará que eres estúpido cuando se lo cuente. Creo que mamá ya piensa que soy estúpido, respondí, suspirando profundamente mientras la situación pesaba mucho sobre mis hombros sobrecargados. De nuevo. Papá se tomó tiempo libre del trabajo para cuidarte de nuevo. ¿A dónde quieres ir? ¿Podemos ir al zoológico, por favor, papi? Mi niña exclamó felizmente, juntando las manos. Pero fuimos allí ayer. Dulzura, le señalé. Pero quiero ir de nuevo, papi. Se reía. Quiero ver los grandes elefantes y los monos graciosos y, ¿cómo se llaman esos grandes con cuellos largos y graciosos, papá? Jirafas, cariño, le respondí. Pero ya los viste todos ayer. ¿Qué tal si vamos a Old Warden a ver los aviones antiguos? ¿Hay leones y tigres y cosas así allí? No, Beth, no los hay, le expliqué, pensando en un viaje a un museo de aviones antiguos al que no había ido en años, solo por la distracción. Pero tienen muchas otras cosas interesantes. ¿Tienen un McDonald's allí, papá? Le expliqué que probablemente no, pero que podríamos encontrar uno de camino a casa, y eso fue todo. Sí, media hora más tarde estábamos de regreso en el zoológico. Fue un buen día, y por unas pocas horas pude más o menos olvidar mis problemas y disfrutar de mi hija. Tal vez ella se convierta en veterinaria cuando crezca. Todo estaba bien hasta que salimos del McDonald's llenos de hamburguesas triples y batidos espumosos y las nubes comenzaron a descender nuevamente. ¿Cómo diablos pude haber arruinado esto? ¿Cómo pude haber arruinado nuestro matrimonio y la vida de la pequeña Beth? Tal vez Maddie y yo podríamos superar su transgresión, y en unos años todos los problemas con Tom serían un recuerdo distante. Tal vez para cuando lleguemos a casa, la pequeña Beth estaría lista para ir a la cama, así que nos acomodamos en el sofá, y por segunda noche consecutiva, llevé su forma dormida arriba. Hasta ahora, todo bien. Pero luego tuve que esperar solo para ver a qué hora volvería Maddie. No habíamos discutido el asunto, así que no tenía idea de cuándo volvería a casa. Diablos, todo lo que habíamos hecho era gritarnos desde que ella anunció sus planes. Me prometí a mí mismo que cuando ella regresara, mantendría la calma e intentaría hablar razonablemente. En el fondo entendía por qué ella sentía que tenía que hacer lo que hizo, pero ella tenía que entender mi punto de vista. Dudaba mucho que pudiéramos superar lo que yo solo veía como su infidelidad, pero por el bien de Beth haría mi mejor esfuerzo, pero solo si ella también lo hacía. Esperé hasta las 9 de alguna manera confiado en que esa era la hora en que ella regresaría. Luego esperé hasta las 10 y comencé a enojarme nuevamente. A las 10:20 sonó el teléfono recién conectado. Hola. James Dawson al habla, respondí con cautela. ¿Estás de mejor humor que anoche?, exigió la voz al otro lado. No mucho, Maddie, respondí. ¿Cuándo vienes a casa? Depende de ti, James, dijo, recordándome instantáneamente ese fatídico día en que me dijo por primera vez que estaba embarazada de Beth. Si vuelvo por la mañana, vas a hablar con sentido en lugar de gritarme, le respondí. Tienes que volver esta noche. Ha habido un cambio de planes, James, anunció. Ahora, ¿vas a hablar con sentido o no? Conté hasta 5 para contener mi fervor antes de responder. ¿Ya se lo dijiste a él?, pregunté, ignorando su pregunta. ¿Sabe que estamos casados? Sí, James, lo sabe. Se lo tomó bastante bien, me informó Matty, como si estuviera discutiendo con alguien la noticia de que había sido expulsado del equipo de fútbol del pueblo. Se lo tomó mucho mejor que tú. Sí, respondí, luchando contra el impulso de no gritarle. ¿Y dónde estaban exactamente ustedes dos cuando él se tomó tan bien la noticia? Sin respuesta.
¿Y qué estaban haciendo exactamente cuando le diste la noticia? Maddie, continué. ¿O ya habían terminado? Aún sin respuesta. Nos vemos cuando llegues a casa, Maddie, anuncié al teléfono en silencio. Ahí es cuando decidiremos si sigue siendo tu casa o no. Hubo un clic esta vez. Maddie me colgó. Por la mañana recogí a Beth, le preparé su desayuno favorito y la llevé a la clase de baile a la que asistía todos los sábados por la mañana. Allí arreglé con una de las otras mamás que la recogiera y la cuidara por un rato si no volvía a tiempo. Maddie usualmente la recoge, pero ha estado fuera por un par de noches, le expliqué, preguntándome cuánto tiempo. Sería antes de que se supiera la verdad. Está bien. La otra mamá me dijo que Beth puede quedarse con nosotros todo el día si quieres pasar un rato con Maddie. Gracias, dije. Creo que logré sonreír, pero no estoy seguro. 15 minutos después, volví a nuestra casa y mi corazón se aceleró cuando vi que el coche de Maddie ya estaba estacionado en el lugar habitual frente a la casa. Esto no era como quería que fuera, pero bueno, ¿a quién le importa? ¿Dónde está Beth?, preguntó Maddie bruscamente mientras cerraba la puerta. ¿Dónde crees? Respondí rudamente. No hiciste nada estúpido, ¿verdad, James? Prácticamente me acusó. Depende de si consideras estúpido llevarla a sus clases de baile. Oh, sí, lo siento, lo olvidé, balbuceó Maddie avergonzada. De acuerdo, la primera ronda fue para mí, pero aún quedaba mucho por delante. Mira, James, comenzó de nuevo, Tom ha sido muy comprensivo con todo este lío y me ha hecho darme cuenta de que no estoy siendo muy justa contigo. Si nos sentamos y hablamos las cosas, ambos creemos que podemos llegar a algo que nos haga felices a los tres. Supongo que te refieres a los cuatro, Maddie, aclaré. ¿No estás olvidando a Beth? Sí, claro, James, se apresuró a responder Maddie. Por supuesto me refiero a los cuatro. Así que la segunda ronda también fue para mí. Estaba ganando puntos, pero el futuro no parecía muy brillante. Le hice un gesto para que continuara. La cosa es, James, que te amo y siempre te amaré. Pero ahora que Tom ha vuelto, las cosas han cambiado, ¿no es así? ¿Cómo? No creo que haya dejado de amarle, James, me explicó mi esposa. Lo siento, James, pero amo a dos hombres. El problema es, decidí recordarle, el otro puede darte placer, James. Ella chilló. No quería decir eso. Me enojé y perdí los estribos, y francamente, no quería decirlo. Pero es verdad, ¿no? ¿Y qué? Sollozó Maddie. ¿Qué diferencia hace? Nunca me he quejado de tu desempeño y nunca lo haré. Maldita sea, tienes razón, nunca lo has hecho, me opuse a ella. Y nunca lo harás porque nunca tendrás la oportunidad de compararnos de nuevo. Por favor, James, continuó desesperadamente, sin rendirse, al menos escucha lo que Tom y yo hemos planeado. Por favor, escucha, James. Me encogí de hombros, medio aceptando escuchar, y en una voz más confiada continuó. Nosotros, refiriéndonos a Tom y a mí, hemos decidido que podríamos llegar a un acuerdo entre nosotros. Yo podría seguir viviendo aquí contigo y con Beth para que podamos ser como una pequeña familia, y Tom conseguiría un apartamento o algo cerca para que pudieras visitarlo, supongo, pregunté incrédulamente. Sí, claro. Pero pasaría la mayoría de las noches aquí contigo, James. Pero la mitad de las noches con él, ¿la mitad de las noches no serían con ninguno de los dos?, murmuró Maddie, dándose cuenta de que las cosas no iban tan bien. Brenda, ¿realmente crees que voy a aceptar eso? Maddie, pregunté en voz baja. Tienes lo mejor de ambos mundos. Tom tiene libertad, y yo tengo un cornudo que probablemente nos mantenga a todos. Supongo que no, susurró. No cuando lo pones de esa manera. Te diré algo, Maddie, comencé a sugerir. Llama a Tom ahora mismo y dile que se vuelva a Leeds.
Y repito, podría aceptarte de vuelta. No creo que sea una oferta muy prometedora, James, respondió Maddie tristemente. Es lo mejor que puedo hacer, Maddie, le dije firmemente, aún sin estar seguro de querer que dijera que sí. Supongo que tendré que rechazarla entonces. Cierra la puerta al salir. De acuerdo, pensé, y eso fue el final. ¿Qué hay de Beth?, preguntó Maddie. Tendrá que vivir conmigo y con Tom, sobre mi cadáver, Maddie, solo tú, respondí enojado. Haré cualquier cosa para asegurarme de que eso no pase. Lo veremos, James, sonrió Maddie. Si crees que puedes quedarte con Beth, te esperan algunas sorpresas. Aléjate, Maddie, le sisé enojado. Vuelve con tu amante presidiario. Ningún tribunal en el mundo te dará la custodia mientras estés con ese perdedor. Maddie no dijo nada más. Simplemente se levantó, salió y se fue. Sí, y golpeó la puerta principal, casi sacándola de sus bisagras. Eso es un camino sin retorno. Calle, ¿verdad? No pensé así. De hecho, tenía una horrible sospecha de que el juego apenas había comenzado. Durante los próximos 4 o 5 días no supe nada de ellos. Era como si estuviera sentado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, esperando el próximo bombardeo o ataque principal que me alcanzara. Aproveché la oportunidad para ir a una cita con Tim, mi amigo, que también era mi abogado. Pero salí de allí con la certeza absoluta de que cualquier tribunal del mundo me otorgaría la custodia de Beth. Un poco temblorosa, 50-50, me aconsejó lamentablemente. Si ella puede demostrar que está en una relación estable, el tribunal podría estar de su lado. Pero él es un maldito carcelero. Traté de objetar. Maldita sea, mató a alguien. Eso no era cierto, por supuesto, pero ni siquiera Tim lo sabía. Mató a alguien en un accidente. James, mi amigo, me informó. Ha pagado su deuda con la sociedad y tiene los mismos derechos que cualquier otro. ¿Cómo se ve? ¿No parece un poco dudoso o algo así? ¿Hay algo que podamos usar en su contra? No tengo idea. Tuve que admitir que nunca lo he conocido ni lo he visto. Tal vez deberías hablar con James. Todo este tiempo había estado mimando a Beth con amabilidad y atención, inventando varias excusas sobre por qué su mamá favorita no había venido a verla. ¿Cuándo volverá mamá a casa, papá?, preguntó adormilada. Pronto, cariño, le dije, incapaz de decirle la verdad todavía. Extraño a mamá. Yo también, cariño, le respondí con lágrimas en los ojos, abrazándola desesperadamente. Y la extrañaba. Oh Dios, cómo extrañaba a esta mujer. Estaba a punto de conocer a este Tom mucho más fácilmente y probablemente antes de lo que había anticipado cuando mi amigo me llamó y me pidió que fuera a una reunión con las otras partes, como él lo llamó, y su abogado. Puse una expresión varonil mientras caminaba hacia la reunión, preguntándome cómo sería realmente ese bastardo de Tom. Vamos, motociclista, ángel del infierno y todo eso, esperaba. Que Tom fuera un gordo, un desgraciado con el pelo largo. El hombre alto, de tez afeitada, rubio, algo delgado y atlético que se presentó ante mí me tomó por sorpresa. Hola, James, me saludó con una sonrisa nerviosa en el rostro, extendiendo la mano para un apretón de manos. Lamento que tengamos que encontrarnos así. De hecho, lamento todo esto. Oh mierda. Realmente quería odiar a este tipo, pero acepté su mano y la estreché. Al menos no estaba sonriendo demasiado y tal vez esto no sería tan difícil como esperaba. Qué equivocado estaba, Mr. Dawson, su abogado, un bastardo corpulento y sonriente, abrió los procedimientos. Es bastante obvio que su esposa no va a volver contigo, así que no tiene sentido que lo intentes. Tim, mi abogado, extendió la mano para evitar que lo golpeara y aceptó el desafío. No creo que a mi cliente le interese esa posibilidad tampoco, objetó. Según lo entendemos,
Esto es simplemente un asunto de decidir el acceso de su cliente a la hija de este matrimonio. Obviamente, mi cliente será el custodio principal y vivirá con él, pero está dispuesto a otorgar un acceso razonable a su futura exesposa. No es tan simple, respondió el hombre gordo con una sonrisa que haría honor a un cocodrilo. Mi cliente. Es decir, mis clientes tienen el derecho primero sobre la hija. Estupideces. Exclamé. Pero Tim me ordenó que me calmara nuevamente. El hecho de que mi cliente extrañe a Dawson no está en disputa, continuó el gordo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tim reconoció el hecho, lanzándome una mirada alegre justo cuando estaba desconcertado por la línea de pensamiento del otro tipo. Luego también tenemos que reconocer quién es el padre, continuó el bastardo. Y esta vez Tim tuvo que contenerme físicamente para evitar que confrontara al idiota. Mis clientes afirman que el señor Dawson no es el padre de la niña y que el padre es su exnovio, el señor Thomas Wellings. Tom. Tom es el padre de Beth. ¿Qué demonios de tonterías es esa? Estaba tan sorprendido que simplemente me quedé allí con la boca abierta. Tenemos pruebas documentales, evidencia médica. Que el señor Wellings está 99% seguro de que es el padre del niño por nacimiento. También tenemos pruebas irrefutables de que su cliente, el señor Dawson, no puede ser el padre. ¿De qué demonios estás hablando? Grité al gordo bastardo. Beth es mi hija. Estuve allí cuando nació y la traje de vuelta. Yo, al parecer, no, el señor Dawson. El hombre gordo me interrumpió. Puede que la hayas traído de vuelta como tu hija, pero no eres su verdadero padre. Es mi cliente, el señor Wellings. Pero eso es imposible. Protesté. Él estaba en prisión cuando Maddie quedó embarazada. Estuve allí cuando nació, por el amor de Dios. Simplemente no es posible. Mis clientes explicaron eso al señor Dawson. Continuó monótonamente. Aparentemente, estabas en Canadá cuando la madre del señor Wellings murió y le concedieron un permiso por compasión de la prisión para asistir al funeral. Mi cliente, la señora Dawson. Luego, la señora Jones también asistió al funeral. ¿Y ellos? Bueno, digamos que tuvieron la oportunidad de volver a conocerse. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas mientras absorbía lo que me estaba diciendo. No podía creerlo, pero en el fondo sabía que era posible. Yo era moreno y generalmente corpulento. Beth creció alta, delgada y rubia. Justo como su padre. ¡Oh mierda! Mientras la habitación giraba a mi alrededor, Maddie estalló en lágrimas y salió corriendo de la habitación. Tom se levantó para seguirla, pero vaciló. Lo siento, James, me dijo. Te juro que Maddie no tenía idea de que tú no eras el padre de Beth hasta que ella comenzó a crecer y se pareció a mí. Eso la excusa. Le grité. ¿Eso hace aceptable que se divirtiera contigo cuando en realidad estaba comprometida conmigo? No, estuvo de acuerdo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Maddie no tiene excusa para su comportamiento. Pero la amo. Siempre lo he hecho. Y. Oh mierda James, lo siento mucho. Con esas palabras, se dio la vuelta y siguió a Maddie fuera de la oficina. Bueno, señor Dawson, habló de nuevo. El abogado gordo. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Tengo un día ocupado, así que si pudiéramos llegar a algunos términos aceptables, quizás. Antes de que pudiera reaccionar, Tim saltó de pie y gritó al otro abogado. Cállate, miserable bastardo. Una palabra más y te juro que te clavaré la nariz al otro lado de tu cara yo mismo. No muy profesional, observó el hombre gordo con sorna, pero se puso de pie, recogió sus papeles y salió apresuradamente de la oficina. Vas a oír más de mí. Lo siento, James, suspiró mi amigo, mi águila legal personal, mientras se alejaba.
No esperaba eso. No, yo tampoco. Mi historia no termina ahí, pero tal vez valga la pena mencionar que la última vez que vi a Maddie fue cuando salió corriendo de la oficina. Si hubiera sabido eso entonces, tal vez mis acciones durante el próximo periodo de tiempo podrían haber sido diferentes. Pero en retrospectiva, quizás no. Tim llamó a su secretaria y le dijo que cancelara todos los asuntos por el resto del día, y a pesar de sus protestas, me tomó bajo su brazo y prácticamente me arrastró aturdido hasta el pub más cercano. Allí, los dos bebimos las 3 primeras pintas en el tiempo que llevó pedirlas, y dentro de la próxima hora, de manera algo misteriosa, 5 o 6 de mis mejores amigos aparecieron para ayudarme a emborracharme hasta perder el conocimiento. No recuerdo el final de la noche ni irme, ni puedo recordar al día siguiente hasta que me vino el primer pensamiento coherente. A la mañana siguiente, me desperté en una cama extraña con una mujer extraña. Nunca me di cuenta de cuál era el arreglo, pero si alguien la estaba pagando, ciertamente no era yo. De todos modos, la chica desapareció y nunca más la vi. No voy a pretender que una nube negra ha descendido sobre mí y que me he retirado del mundo. Soy el tipo de persona que piensa que su vaso está medio lleno, no medio vacío. Y con esa actitud positiva, me propuse organizar mi vida. Bueno, había una nube negra, por supuesto, pero hice lo mejor que pude. Conocí a todos los que se cruzaron en mi camino, bonitos o no. Pero la mayoría de las veces me encontré con mujeres con niños. Madres solteras o divorciadas. Como puedes imaginar, esto me hizo bastante popular, y a menudo obtenía mis merecidas recompensas. Pero la única de ellas por la que desarrollé sentimientos me dejó cuando me acusó de solo necesitarme por mi hija. Así es. Estaba tratando, quizás con demasiado entusiasmo, de reemplazar a mi hija, Beth. Estaba tratando de encontrar una pareja para reemplazar a Beth. Locura, sí, lo sé, pero eso es lo que era. Eventualmente, me di cuenta de mi problema e intenté resolverlo. Reduje el número de mujeres con las que salía, pero no había nada malo en eso. ¿Qué hay de Beth misma?, podrías preguntar razonablemente. Sí. Insistí en tener acceso a ella, aunque no había conexión de sangre entre nosotros, pero fue un desastre. Matty y Tom se mudaron de regreso a Leeds, y tuve que bajar un día durante una semana para visitarla. Ni Matty ni Tom les importaba, para ser honesto, e incluso hicieron todo lo posible para que el viaje fuera más fácil para mí. Fue Tom con quien hablé cada vez que llamaba. Y fue Tom quien me recibió cuando fui a recoger a Beth. Y Maddie, quizás sabiamente, se aseguró de que no pudiera conocerla. Pero no fue muy bien. Pobre Beth estaba simplemente confundida y pasó todo el día tratando de convencerme de que fuera a vivir con ellos, sin darse cuenta a su tierna edad de lo improbable que era que alguna vez sucediera. Seguía hablando al respecto, sin poder aceptar que papá ya no amaba a mamá, diciéndome constantemente lo bueno que era papá Tom y lo feliz que sería cuando la llevara de vuelta. Ella empezó a llorar cuando se dio cuenta de que iba a quedarme con ella y se aferró a mí, gritando palabras y haciendo berrinches. Eventualmente, Tom tuvo que apartarla de mí y sostenerla en sus brazos mientras yo salía corriendo de la casa, mis lágrimas coincidiendo con las de la pobre Beth. Fue horrible. Y me rompió el corazón de nuevo, quizás incluso más que antes. Fue la peor decisión que había tomado en mi vida. Pero juré desde ese momento que no la visitaría más. No podía hacer pasar a la pequeña Beth por ese tipo de sufrimiento nuevamente, y no creía poder soportarlo. Cuando le dije a Tom sobre mi decisión, trató de convencerme de que lo reconsiderara, diciendo que harían todo lo posible para que fuera menos traumático la próxima vez. Pero en el fondo, ambos sabíamos que tenía que ser lo mejor. Al final, acordamos que le daría 6 meses para darle a Beth tiempo para adaptarse a su nueva vida, y luego veríamos. Acordamos, pero ambos sabíamos lo que eso realmente significaba, que por su bien, ya no estaría involucrado en su vida. Tal vez cuando crezca, me prometí a mí mismo. Tal vez cuando se gradúe de la escuela secundaria o algo así.
Me prometí a mí mismo todo tipo de cosas, pero en realidad, una vez más estaba completamente solo. Y los recuerdos de mi esposa e hija eran solo recuerdos. Estaré eternamente agradecido de no haber estado suicida. La vida siguió como suele hacerlo, y mis dolorosos recuerdos se desvanecieron un poco. El tiempo, dicen, es una medicina maravillosa, pero puedo asegurarles que no es una cura milagrosa. Requiere trabajo, y trabajé en ello, tallando una nueva vida para mí mismo. Cuando llegó la primera Navidad, no pude dejarla pasar sin hacer algo. Fui y compré un regalo para Beth y lo envié, sin saber cómo firmarlo o decir de quién era. No queriendo renovar viejas heridas. Me sorprendió bastante cuando recibí una carta de Leds la semana después de Navidad. Sí, Beth me había escrito una pequeña carta agradeciéndome y contándome algo sobre su vida. Obviamente, algún adulto la había ayudado, y estaba bastante seguro de que era Tom, no mi ex esposa. Me preguntaba si ella incluso sabía que la carta había sido enviada, pero no me permití pensar en esa posibilidad. En la carta, me refería a mí como Papa James. Sé que esto significaba que había sido degradado y que papá era sin duda ahora Tom, pero en realidad me alegró mucho. Estaba seguro de que Beth tenía dos padres. Que la amaban y que yo tenía un nombre por el que probablemente siempre me recordaría. Papá James. Continué enviándole regalos para cada cumpleaños y Navidad, seguí recibiendo cartas de agradecimiento de ella y fotos orgullosas destacando cómo había mejorado su escritura durante los siguientes años o así. A menudo, Tom enviaba una pequeña nota para decirme lo bien que le iba en la escuela o en la clase de baile, pero nunca mencionó que debería visitarla de nuevo. Supongo que tenía esperanzas secretas de que nos encontraríamos de nuevo pronto, pero un año más tarde, Beth mencionó a su hermanito en una de sus cartas, y me di cuenta de que mejor no prolongar esto. Tom y Maddie tuvieron 2 hijos, y yo no me convertí en parte de esa familia. En el siguiente capítulo, no sorprendentemente, la esposa de mi amigo Tim tenía una amiga. Bueno, claro, ella tenía muchos amigos, pero ya sabes a lo que me refiero. Se llamaba Sally. Era abogada, un par de años más joven que yo, morena y esbelta, con las piernas más fantásticas que había visto. El hecho de que la mencione aquí obviamente significaba que Sally se había convertido en algo especial. Nuestros intereses se alinearon hasta tal punto que parecía como si siempre hubiéramos estado destinados el uno para el otro. Eventualmente, le hice la pregunta. Ambos estábamos divorciados, teníamos buenos trabajos y simplemente nos amábamos. Oh, James, me respondió con una amplia sonrisa en su rostro. Me encantaría, pero había un pero no dicho pero innegable. ¿Qué es, Sally?, pregunté, preguntándome qué podría ser ese pero. Conozco tu historia, James, respondió ella en voz baja. Vas a querer tener hijos, ¿verdad? Por supuesto, Sally, le respondí con una sonrisa. Al menos 2, y tal vez más. Pero no puedo tener hijos, James. Me sacudió. Por eso mi último matrimonio se rompió. Mi ex quería desesperadamente un hijo para continuar con su línea familiar. Nunca me lo dijiste, susurré, recordando que su ex marido, David, era algún tipo de baronet o algo así. Por eso un hijo sería tan importante. ¿De quién es la culpa? Mía, James. Nos hicieron pruebas, y David estaba bien, pero resultó que mis óvulos no eran del todo como deberían ser. No imposible, pero no muy probable. ¿Y él terminó tu matrimonio solo por eso?, pregunté, sorprendido. David siempre me pareció un tipo agradable y razonable cada vez que lo conocí. No, no fue solo eso, me respondió Sally un poco tristemente, pero fue ese pequeño problema el que llevó a discusiones y, eventualmente, eventualmente a nuestro divorcio. Lo siento mucho, Sally, no tenía ni idea. ¿No podrían haber adoptado un hijo o algo así?, pregunté, sorprendido. Habría adoptado, pero la familia de David estaba totalmente en contra y eso terminó por separarnos. Triste, comenté. Muy triste, estuvo de acuerdo.
Pero entonces no te habría conocido, ¿verdad? Entonces te casarás conmigo, la interrumpí. La conversación continuó con Sally preocupada de que no quisiera que otro matrimonio fracasara por la misma razón y yo tratando de asegurarle que lo aceptaría. Hablamos sobre una posible adopción u otros medios artificiales que Sally, con su experiencia, sabía mucho más que yo. A decir verdad, teníamos mucho en qué pensar y ninguno de los dos estaba haciéndose más joven. ¿Por qué no me lo preguntas de nuevo en 3 meses?, sugirió Sally. Por fin, cuando hayas tenido tiempo para pensarlo, ¿qué tal si dejo la pregunta sobre la mesa y me das la respuesta en 3 meses? Objeté antes. Si quieres. Así nos separamos. Quería que dijera que sí, pero en el fondo tenía que admitir que tenía mis dudas. Realmente quería un hijo propio. Más de uno, para ser honesto. Una adopción y todo lo demás me dejaba inseguro. Desafortunadamente, tan inseguro que comenzaron a aparecer grietas en nuestra relación que no estaban allí antes y simplemente no estaban destinadas a ser. No había duda de que nos separaríamos y aún éramos muy felices juntos. Pero las dudas estaban ahí y la cuestión del matrimonio se retiraba. Silenciosamente al fondo. Dicen que cada nube tiene un lado positivo. Tal vez sea cierto, tal vez no lo sea. Yo ciertamente no estaba pensando acerca de las nubes esa mañana mientras estaba sentado en mi oficina reflexionando sobre cómo demonios justificar un gasto importante en un nuevo proyecto que estaba liderando. Lo último que quería era que una llamada telefónica interrumpiera mi tren de pensamiento, especialmente una que no tenía nada que ver con mi proyecto. ¿Señor Dawson?, preguntó una voz desconocida y bastante oficial. ¿Señor James Dawson? Ese soy yo, respondí casualmente, aún concentrado en cómo hacer que $250,000 pareciera dinero de bolsillo. Necesito hacerle un par de preguntas de seguridad, señor Dawson. De acuerdo, respondí, aún un poco molesto por ser interrumpido. Pero primero, ¿quién es usted? Lo siento, replicó la voz, sonando nada arrepentida. Mi nombre es señora Murphy de los servicios sociales de Hadling. Hadling es un suburbio de Leeds. Sé exactamente dónde está Hadling. Señora Murphy, respondí, y mi interés aumentó de repente 10 veces. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Es usted el señor James Edward Dawson? Eso soy yo. ¿Y estuvo usted anteriormente casado con la señora Madeleine Dawson, quien después se convirtió en señora Wellings? Eso soy yo, repetí, un poco molesto por su formalismo. ¿Podría darme, por razones de seguridad, el segundo nombre de su ex esposa? Jan, respondí, satisfecho con esto. También me preguntó por su fecha de nacimiento, a lo que por supuesto respondí correctamente de nuevo. ¿Qué significa todo esto? Pregunté algo más insistentemente. Hadwin. Los servicios sociales han recibido instrucciones de resolver algunos asuntos pendientes relacionados con la difunta señora Wellings. ¿La difunta señora Dawson?, pregunté, dándome cuenta de inmediato de que me refería a la madre de Tom. Pero ella murió hace algunos años y nunca conocí a la mujer. ¿Qué podría tener eso que ver conmigo? Al contrario, señor Dawson, respondió la voz. La señora Wellings murió hace 6 días. Fue asesinada en un accidente de motocicleta junto con su esposo. ¿Qué? No podría haber sido. Ella. Ellos. Mi voz se desvaneció mientras el significado de sus palabras me alcanzaba. Casi dejó caer el teléfono. Lo siento, señor Dawson, continuó la mujer de servicios sociales. Pensé que debería haberlo sabido. ¿Y Beth? Exclamé en voz alta mientras pensamientos horribles corrían por mi cerebro. ¿Está bien, verdad? Por favor, dime que está bien. Está un poco alterada, señor, continuó la mujer, apareciendo por primera vez el más mínimo rastro de humanidad en su rostro. No estuvo involucrada en el accidente, pero obviamente está muy alterada.
Ha estado preguntando por usted, pero nos llevó unos días localizarlo. ¿Dónde está? Grité al teléfono. Estoy de camino. Iré a buscarla. La mujer me dijo que la tenían, que tenían su dirección, y 5 minutos después estaba en mi coche y saliendo del estacionamiento, olvidando mi proyecto tan importante. Estaba nervioso como el infierno, sentado en la oficina bastante desordenada de la señora Murphy convenciéndola de que realmente era quien era y de que no había duda de que quería a Beth. Para mi sorpresa, descubrí que Tom y Maddie no habían hecho nada para cambiar la situación. Y por supuesto, no había escuchado nada sobre la solicitud de adopción. Legalmente hablando, yo seguía siendo el padre de Beth, ya que eso es lo que decía en su certificado de nacimiento. ¡Wow! Supongo que estaba molesto por la noticia de las muertes de Maddie y Tom, incluso considerando lo que me había hecho. Pero estaba tan emocionado de volver a ver a Beth que esos pensamientos y sentimientos simplemente no tuvieron tiempo de penetrar en mi alma. Pero había algo más en lo que no había pensado. Finalmente, hubo un golpe en la puerta y otra mujer entró en la habitación sosteniendo la mano de Beth. Mi Beth. La primera vez que la veía en casi 4 años. «Papá, ¿eres realmente tú?», preguntó Beth tímidamente. No es de extrañar, porque aunque me habían enviado fotos suyas, no me había visto desde que tenía 4 años. «Sí, soy yo, cariño». Logré decir y la primera lágrima rodó por mi mejilla y le extendí los brazos. «Papá, papá», gritó ella, corriendo hacia mí. «Me has echado de menos. Sabía que vendrías por mí. Te dije que habría algo más que había olvidado por completo». Y esa omisión de repente se hizo evidente mientras abrazaba a mi hija. Cuando intenté levantar a Beth en mis brazos, algo estaba mal. Cuando miré hacia abajo, me sorprendió ver a otro niño pequeño aferrándose con fuerza a la falda de Beth. Oh mierda, me había olvidado de que Beth tenía un hermanito. Este es Jimmy, Beth me presentó mientras la bajaba al suelo de nuevo, no queriendo asustar al pobre chico con una victoria en una lucha de tira y afloja. Sin embargo, el pobre chico parecía que iba a echarse a llorar. Tenía unos 3 años más o menos, y parecía un verdadero bebé. De cabello oscuro, complexión fuerte, parecía un futuro jugador de rugby. Claramente estaba asustado hasta la muerte, pero se mantenía valientemente, sin saber qué le deparaba el futuro. «Hola, Jimmy». Le sonreí animándolo, pero aún así miraba a su alrededor con la misma incertidumbre. «Es Papa James, Jimmy», Beth animaba a su hermanito. «Di hola, Papa James». «¿Quién era tu papá de verdad?», le preguntó Beth, manteniendo los ojos en mí. «Sí, Jimmy», le dijo ella. «Mamá y papá siempre nos dijeron lo bueno que era y ahora va a ser nuestro papá y nos llevará con él». La señora Murphy abrió la boca para hablar, sin duda queriendo corregir esa inocente declaración ya que no se había discutido nada sobre Jimmy. Pero levanté la mano para detenerla y tuvo el buen juicio de quedarse en silencio. «Mis papás fueron al cielo», murmuró el pequeño Jimmy. «¿No vas a ser nuestro nuevo papá?». «¿Cuántos años tienes, Jimmy?», le pregunté, mirando al chiquillo, y de repente me vino un pensamiento. 3, me dijo. 3 y 4 meses y en este punto se volvió hacia su hermana mayor en busca de ayuda. «Tiene 3 años y 4 meses», terminó Beth por él. «Su cumpleaños es el 7 de noviembre». «Vaya», exclamé. A medida que la verdad se hacía clara, las matemáticas no resultaron difíciles en absoluto. 3 años y 4 meses más otros 9 meses, y eso nos llevaba de vuelta a mediados de octubre. Sí, un mes antes de que Tom fuera liberado de prisión hace unos 4 años. Combinado con la complexión y el aspecto de Jimmy, no tenía dudas de que Jimmy era mi hijo, por el amor de Dios. Ellos debían haberlo sabido y hasta lo nombraron Jimmy en mi honor. No me extrañaba que Maddie no estuviera allí, la única vez que la visité, para entonces ella ya debería haberse mostrado. «Ven y abraza a tu papá, chico»,
sonreí, sintiendo como la calidez me invadía. Dudó por un momento y saltó en mis brazos. Beth lo siguió, y los tres nos abrazamos y lloramos, ajeno a los que estaban a nuestro alrededor. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Tenía el derecho legal de recoger a Beth, y solo tomó 10 minutos frente a un juez encontrado apresuradamente para obtener el derecho de recoger también a Jimmy. Por supuesto, tendría que hacer el papeleo después, pero conocía a una consejera legal que esperaba que estuviera feliz de ayudarme con eso. Esta es mi amiga Sally. Presenté a mis dos nuevos cargos al día siguiente, notando que sus ojos ya se habían nublado. ¿Vas a ser nuestra nueva mamá?, preguntó el pequeño Jimmy. Silencio, Jimmy amonestó a Beth a su hermano. Papá dijo que esta mujer es una amiga suya. Sally los miró durante unos momentos antes de decir algo, y contuve el aliento. Está bien, Beth, finalmente logró balbucear mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Si tu papá todavía me quiere, creo que ustedes dos son la respuesta a nuestras oraciones. Y me encantaría ser su nueva mamá. La oferta aún estaba sobre la mesa y los 3 meses no habían expirado aún. Entonces puedes adivinar cómo terminó, ¿verdad? Sally y yo los llevamos a dar un paseo ese día, y nos tomamos de la mano, corrimos juntos, jugamos juntos, reímos juntos y miramos juntos. Sí, así es. Fuimos al maldito zoológico de nuevo. Por supuesto, hubo tiempos difíciles en los meses y años que siguieron mientras mis hijos recordaban a Tom y Maddie como sus padres. Pero el tiempo cura, y esos tiempos pasaron mientras nuestros hijos crecían y Sally y yo comenzábamos a envejecer felices juntos. Beth se convirtió en veterinaria. Está felizmente casado con un joven ingeniero civil, y estamos ansiosos por tener nuestros primeros nietos. Jimmy se ha unido a la Real Fuerza Aérea y acaba de recibir sus alas. Me pregunto si su amor por los aviones proviene de las veces que nos arrastramos mutuamente al antiguo Warden para ver el museo allí. El fin, gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.